los gigantes. ¿Ok? Así que bienvenidos a la sexta parte. Y si el gigante soy yo, ¿qué debo hacer? ¿Ok? Vamos a partir de Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45, que dice así. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si algo destaca de este pasaje es el hecho de que Jesús reconoce que entre nosotros puede haber en algún momento un complejo de grandeza, que para propósitos de este mensaje lo recordaremos como el concepto o el término que vimos el año pasado, endiosamiento. La palabra endiosamiento tiene una raíz ahí resaltada en amarillo, que dice Dios. Como significado, endiosamiento es orgullo o altivez extremada. Si lo quieren ver en el diccionario, porque sí existe como tal, es un orgullo o altivez extremada. Pero el origen del endiosamiento visto desde una perspectiva teológica lo podemos encontrar ya sea a nivel humano en Génesis, y si lo quieren ver a nivel en el mundo espiritual antes de que existiera el hombre, eso lo pueden ver en Ezequiel 28 o en Isaías, cuando se mira que Satanás, bueno, en ese caso Lucifer, se enaltece en su corazón, se revela en contra de Dios y entonces es expulsado del cielo. Pero ahorita lo vamos a estudiar desde una perspectiva humana. Y dice así: sino que sabe Dios, esto es Satanás hablándole al hombre, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si recuerdan, esto lo platicamos un poquito el año pasado, pero para refrescar su memoria, está teniendo, en este caso, Satanás, una conversación con el hombre. Bueno, es la mujer, pero me refiero con la humanidad, con el hombre creado por Dios. Y le dice: serán abiertos vuestros ojos y ustedes podrán llegar a ser como Dios, podrán llegar a ser como el creador. Ya no tendrán complejo de ser la creación, sino que ustedes se convertirán ahora como el creador. O sea, prácticamente pone en ellos la oportunidad de poder llegar a endiosarse a través de la tentación en la que ellos, mediante la tentación a la cual ellos estaban ahorita afrontando. Entonces, el endiosamiento puede tener distintas características y puede tener distintas manifestaciones, eso vamos a hablar hoy, pero básicamente se resume en lo siguiente: una persona que funciona como su propio Dios, es decir, es una persona que se cree, por ejemplo, que su propio ego, su propia intelectualidad, su propia voluntad es el centro del universo, es el centro gravitacional desde el cual giran todo en torno a él, todo gira en torno a él. También es una vida, pues obviamente egocéntrica, porque piensa en sí mismo antes que las demás personas, y también se describe como una persona que vive según sus ideas, sentimientos, circunstancias, entre otras cosas, sin considerar lo que Dios tiene que decir. Ahora, para ser lo más práctico, yo voy a enseñarles o recordarles a ustedes el endiosamiento en tres dimensiones: cómo se expresa, cómo se manifiesta y cómo se soluciona el endiosamiento. ¿Ok? Recuerden, estamos hablando sobre qué sucede cuando el gigante soy yo, cuando yo estoy convirtiendo mi gigante. Y yo soy tan grande en gigante, en altivez, en la manera que yo alimento mi orgullo, alimento mi pecado, mis deseos personales o mi propia voluntad antes que la de Dios. En ese caso, yo soy el que me estoy convirtiendo en gigante a través de mis propias decisiones. Entonces vamos a analizar el endiosamiento desde cómo se puede expresar, cómo se puede manifestar y cómo se puede llegar a solucionar. Así que empecemos con expresiones, cómo se expresa, ¿ok? Ser y hacer lo que yo quiero. Mientras yo sea y pueda hacer lo que yo quiero, estoy expresando una actitud de endiosamiento. Proverbios 16:25 dice esto al respecto:
Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Las expresiones generales de endiosamiento son las siguientes. Cuando una persona se cree totalmente independiente o autosuficiente, yo no necesito de nadie, yo puedo valerme por mí mismo, puedo arreglármelas por mi propia cuenta. Una persona que siempre busca alabanza o aprobación y aceptación también puede tener una conducta de endiosamiento. Que los demás sean y hagan lo que yo quiero. Cuando yo demando, por ejemplo, obediencia absoluta a esas normas o a las normas, cuando yo controlo, manipulo, juzgo, culpo o condeno, y cuando quiero que Dios sea y haga lo que a mí me apetece, lo que a mí me parece. Básicamente es cuando llevo una vida egocéntrica y soy yo el centro de todo. Esas son unas expresiones del endiosamiento y son características propias de aquellas personas que están alimentando su propio yo, su propio ego, a tal punto que sin darse cuenta se están convirtiendo en gigantes para otras personas, gigantes de alguien más. Es decir, prácticamente es admitir que hay veces en las que nosotros mismos nos estamos convirtiendo en los gigantes, provocándoles crisis, problemas quizás a otras personas cercanas a nosotros. Puede ser nuestro cónyuge, por ejemplo, puede ser nuestros hijos, nuestras hijas, personas con las que laboramos o con las que nos relacionamos constantemente. Es a veces difícil admitirlo o confesarlo, pero a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos podemos estar convirtiendo en un gigante para otras personas, ¿verdad? Así que manifestaciones, ¿cómo se puede manifestar el endiosamiento? ¿Cómo se puede manifestar ese autogigante en mí? Bueno, normalmente bajo esta premisa, cuando llevo lo bueno de Dios más allá de los límites que Él ha puesto. En la palabra hay leyes, o sea, la palabra es la ley de Dios. Y cuando yo quiero empujar los límites de la palabra, los límites de las leyes o los límites establecidos por Dios a mi propio criterio o complacencia, estoy manifestando también una conducta que me lleva al endiosamiento. Esta tabla tal vez se los puede recordar o ilustrar mejor. Miren pues, esta columna, la María, representa todo lo bueno de Dios y la columna naranja a la par, esta paralela, representa mi conducta endiosada, donde estoy extremando o tratando de empujar los límites de lo que Dios estableció. Dios estableció, por ejemplo, mandamientos, entre ellos los 10 mandamientos conocidos por la mayoría. Cuando yo convierto eso en mi propia forma de interpretar la ley de Dios, se convierte en un legalismo. Otro, Dios, por ejemplo, establece los límites del amor, pero cuando yo llevo las expresiones del amor fuera de la moralidad bíblica, lo estoy convirtiendo en perversión sexual. Sin darme cuenta, yo podría estar empujando los límites que Dios establece como amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No significa que yo puedo, por ejemplo, adulterar en mi relación. Puedo decir, bueno, entonces yo quiero expresar mi amor fuera de los límites que Dios establece moralmente en su palabra. Otro, por ejemplo, es el límite de la protección. Dios pone en nosotros protección, pero si nosotros nos convertimos en sobreprotectores o mentirosos, nosotros podemos también caer en una conducta endiosada, porque ya no fuimos llamados a proteger, por ejemplo, a nuestra familia, sino que estamos sobreprotegiéndola. Eso es extremar, por ejemplo, también los límites de Dios. Otro es el reposo. Dios estableció un reposo, ustedes lo saben, es prácticamente parte de la ley. Él mismo guardó reposo en el séptimo día después de la creación, pero yo puedo también llevar los límites del reposo a otro nivel cuando lo convierto en pereza. Pereza es cuando yo no tomo los descansos en el momento correcto. Cuando tomo el descanso en el momento inadecuado, yo estoy cayendo, por ejemplo, en pereza. Dios estableció un reposo y en el reposo, hablando en términos de días, porque él lo mencionó en términos de tiempo, cuando decía, por ejemplo, en el séptimo día tiene un límite, ya tarde o temprano tiene un límite, porque luego empieza el octavo. Y ahorita no quiero caer en la interpretación bíblica de los números, pero el octavo significa otra vez un reinicio, un inicio nuevo. Entonces, si yo me paso del séptimo al octavo día o del séptimo otra vez, por ejemplo, al siguiente día y continúo y prolongo
reposo más allá de lo que Dios establece, yo ya estoy cayendo, por ejemplo, en pereza. O bien, cuando empiezo a tomar pausas incorrectas, eso también es pereza. Pereza espiritual es cuando yo estoy tomando una pausa que Dios no ha permitido todavía, no está correctamente bien vista delante de Dios. Es la razón por la que ustedes tal vez me han escuchado predicar y decir constantemente que debemos tener mucho cuidado con las pausas que nosotros mismos nos ponemos, justificando de que Dios tal vez las ve bien, cuando quizás a los ojos de Dios no están bien vistas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esas pausas. Alimento. Dios establece, por ejemplo, que nosotros podemos comer, nos provee de alimento, pero si yo ese alimento lo llevo fuera de los límites de lo que mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo, puede o debe recibir, yo lo estoy convirtiendo en glotonería o gula. Ambos pueden ser pecado. Siguiente, la libertad. Dios establece la libertad y encontramos libertad a través de la sangre de Cristo, pero si yo los llevo fuera de los límites de lo que Dios me da como persona libre ejercer, yo ya estoy entrando entonces en una conducta de libertinaje. Y para ir un poquito más rápido, aquí hay otras más, como orar, hablar, comunicar. Dios nos dio el privilegio de poder utilizar el don de la comunicación, en primer lugar, para compartir las buenas nuevas, para poder relacionarnos con el prójimo, expresar el amor a las personas con las que nos dejamos rodear, pero cuando lo llevamos a chisme, burla, juicio, crítica, yo estoy también entrando en una conducta endiosada. No digamos la excelencia. A Dios le gustan las cosas bien hechas, pero sin darnos cuenta, y esto lo prediqué el domingo para los que estuvieron en la iglesia, podemos caer en una conducta perfeccionista que además es muy peligrosa. Entonces, el endiosamiento dijimos que lo estamos analizando en cómo se expresa, cómo se manifiesta, pero ahora vamos a entrar a cómo se soluciona. ¿Cuáles son las soluciones para poder menguar? O sea, para que yo pueda hacer que ese ego que se está ensanchando, ese gigante en el que yo me estoy convirtiendo, regrese a la estatura a la que Dios quiere verme. Él siempre siendo más grande que yo. Y lo más importante es partir de esta premisa, admitir que solo Dios es Dios. Yo sé que suena sencillo, pero tenemos que a veces repetirlo a nuestra alma y a nuestro espíritu constantemente. Solo Dios es Dios. Yo no soy Dios, solamente Dios es Dios. Y aquí hay unas soluciones, ¿verdad? Aquí unas soluciones prácticas. En primer lugar, llegar al entendimiento que solo Él puede poner normas y demandar obediencia a ellas. Él es la primera persona soberana, el rey soberano que impone las normas, impone las reglas y a quien nosotros rendimos cuentas de su cumplimiento. Solo Él puede juzgar, no es mi papel juzgar a las personas, ni mucho menos juzgar a mis hermanos en Cristo, juzgar a mis autoridades, juzgar a mis pastores, juzgar a mis líderes, juzgar a mi esposa, juzgar a mis hijos. Solamente Dios es la persona correcta que puede juzgar. Si no, lean, por ejemplo, el libro de los jueces y vean lo complicado que era en el libro de los jueces el no utilizar un buen juicio para la toma de decisiones que debían tomar. De hecho, por la mala toma de decisiones, muchas veces se descontrola o entra en un caos la sociedad completa. Siguiente, solo Él hace venganza. Si ustedes leen Romanos 12:19, es aquel famoso verso o versículo donde Él dice que Él tomará venganza y no nos corresponde a nosotros hacerlo. Solo Él merece la alabanza, no nosotros, que ya somos aceptados en Él. No necesitamos buscar aceptación de otras personas. Si yo ya estoy convencido que cuento con el respaldo de Dios en las cosas que estoy haciendo, no tengo que estar tocando la puerta de las demás personas para que acepten las acciones o acepten las decisiones que yo estoy tomando, porque estoy convencido que cuento con la bendición de Dios. A veces, sin darnos cuenta, al ir a buscarle la opinión de muchas personas acerca de la calidad de nuestro trabajo, la calidad de nuestra vida, la excelencia de nuestro servicio, la excelencia de nuestro trabajo, podemos estar cayendo en una conducta endiosada porque sentimos que a través de las opiniones que nos dan de nuestro trabajo, de lo que nosotros sabemos hacer, crece nuestro ego porque nos alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestro orgullo el recibir esos mensajes de las demás personas. Ahora solo miren la vida donde que estamos ahora, pues el mundo en el que estamos creciendo ahora, donde sentimos que si no le dan like a mi página, no la están aprobando. Si no le dan like a mi publicación, entonces la gente no me está aceptando. Y entonces
Vean cómo estamos creando una cultura en el cual creemos que si más likes y más seguidores tenemos, entonces más aceptación tenemos de las demás personas, por lo cual yo puedo aceptar mucho más mi liderazgo. Mi aceptación no depende no depende de la opinión pública. Mi aceptación delante de los ojos de Dios depende 100% de la gracia, la misericordia y el favor de Dios sobre mí y la plena convicción de que Él marcha conmigo. Espero que eso les sirva a ustedes también. Siguiente, aceptar que todo obra para bien nuestro, que a veces, aunque no nos guste, tenemos que recordar Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, a pesar de que a veces las cosas no parecieran a mi favor y los vientos parecen en contra, todo obra para bien mío. A veces caemos en la tentación, o mejor dicho, en el error de pensar de que el juicio de Dios está contra nosotros, Dios se olvidó de mí, o a veces le echamos la culpa, por ejemplo, al hombre, aquel se olvidó de mí, aquella se olvidó de mí, esta persona ya no me llama, esta persona ya no se comunica conmigo, esta persona ya no me, ¿cómo se llama? Ya no alimenta mi corazón, ya no me hace sentirme amado, cuando entendemos que hay cosas que a veces obran para bien nuestro, aunque no las entendamos. Nosotros no necesitamos depender, o no, mejor dicho, nosotros no debemos depender jamás de las opiniones de las personas antes que la de Dios. Una solución espiritual o una solución bíblica está en Mateo 16:24, donde dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por eso pongo énfasis en, bueno, no es negría, va naranja, ¿verdad? Pero hago énfasis o remarco esas palabras porque ahí está la clave, la solución bíblica para poder nosotros reconocer que no somos llamados a convertirnos en gigantes, o para entender nuestra verdadera posición delante de Dios, vernos como Dios nos mira, y para eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo a Él. Eso es clave, mis queridos valientes, negarnos a nosotros mismos. No tienen idea el valor que representa ante los ojos de Dios el que neguemos y sacrifiquemos nuestra propia voluntad para poder tomar su cruz y seguirlo a Él, y en este caso parecernos mucho más a Él. Todo esto para poder llegar a hablar obviamente de la humildad. ¿Por qué? Porque no existe gigante humilde. O sea, obviamente, hablando del gigante en el contexto de esta serie de temas que les he estado predicando, el gigante es todo lo contrario a la humildad. Y es la humildad la plataforma desde la cual Dios puede operar en nuestra vida. Hasta que no entendamos el concepto de humildad, Dios no puede trabajar en nosotros. Entre esos complejos que nosotros tenemos que a veces sacrificar o tenemos que poner a los pies de Jesús, es ese complejo de que nadie sabe más que nosotros lo sabemos todo, que nadie puede hacerlo mejor que nosotros. Si hay algo que he aprendido yo en mis años de existencia en esta tierra y en los oficios y en los talentos donde yo me desarrollo, es que siempre habrá una persona mejor que yo en todo lo que yo hago. Y bendigo a Dios el momento en el que me pone enfrente a una persona que sabe algo que yo no sé, porque me sirve para recordar de que yo no soy ningún gigante que ya lo sabe todo y lo tiene todo totalmente definido y totalmente construido. Siempre puedo extraer perlas de sabiduría de personas que están enfrente a mí, que saben cosas que yo no sé. Y le bendigo a Dios cuando esas oportunidades se dan, porque así es como Dios me ha mostrado y me ha enseñado mi posición de humildad en esta tierra. Porque a veces destacamos en cosas que sabemos hacer bien, pero bendigan el día en el que ustedes se topan o se encuentran con personas que saben mejor o saben hacer las cosas mejor que ustedes en forma de talentos, dones o virtudes, porque eso es un buen recordatorio de nuestra verdadera posición en el universo. Nosotros no fuimos colocados en este mundo como con complejo de superioridad, ni tampoco para que nos creamos inferiores, sino que sencillamente para que nos veamos como Jesús o como Dios nos mira. Esas oportunidades en las que nosotros nos enfrentamos a personas que hacen las cosas igual o mejor que nosotros son recordatorios a veces de Dios, que nos rodea de esas personas o nos pone en el camino de ellas para que podamos aprender de ellos y sigamos manteniendo ejercitado la humildad en nuestro corazón. Y quiero terminar contándoles una anécdota que alguno de ustedes seguramente me ha escuchado contar. Yo creo que es más una parábola. Yo creo que algunos me la han
bastante seguro que varios de ustedes la recordarán, haberla escuchado ya de mi boca predicar, pero creo que se acopla bastante bien a esta enseñanza. Y es la historia del limpiador de alfombras, o carpet cleaner en inglés, ¿verdad? Esta es la historia de un hombre que dirigía una empresa que limpiaba alfombras. O sea, ese era su trabajo, limpiar alfombras. Y era tan buena su reputación como limpiador de alfombras que en una ocasión topó su agenda y ante la insistencia de ciertos clientes de que por favor llegaran a su casa a limpiar las alfombras porque nadie lo sabía hacer mejor que él, tuvo que llegar a contratar a una persona. Así que se sentó frente a una persona y sin haberla conocido mucho le hizo las preguntas siguientes. ¿Usted sabe lavar alfombras? La persona dijo que sí, contaba con experiencia. Y ante la necesidad de tenerlo que contratar por la presión de su clientela, le dio la oportunidad. Así que en un sábado en la mañana distribuyó en distintas casas y residencias a las personas para que fueran a limpiar las alfombras. Decidió dejar de último a este nuevo trabajador. Fue a supervisar al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto y vio que las casas estaban quedando nítidas. Así que dejó a este último que contrató como parte de, como su última ruta de la jornada, como supervisor que le tocaba hacer. Y bueno, y cuando llegó, le entró a la casa y pudo ver, el trabajador nuevo, pues es bueno porque se ve a simple vista que la alfombra quedó bastante bien, bastante limpia. Pero luego se acercó y vio una pequeña mancha cerca de la pata de una silla y se dio cuenta que aunque no era muy evidente, ahí estaba la mancha. Yo no sé si desde sus pantallas ustedes la pueden ver, pero si ustedes lo miran rápidamente, no distinguirían la mancha del resto de la alfombra, pero justamente aquí al centro hay una mancha amarilla, una mancha algo amarillenta. Así que fue a llamar a su nuevo empleado, se acercó a él, le pidió que, mejor dicho, le pidió que se acercara a donde estaba la mancha y le dijo, ¿ves esta mancha que está aquí? Entonces vino la persona, lo vio hacia abajo y dijo, no, no la veo. Te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Ves la mancha que está aquí abajo? Se acercó y ya se quedó callado el empleado y vio a su supervisor y le dijo, estas personas que viven en esta residencia confiaron en nosotros, nos contrataron porque creen en la excelencia de nuestro servicio. Yo puedo trabajar contigo en la manera en que tú veas y reconozcas de que hay una mancha que no lograste quitar. Pero mientras tú no veas la mancha que yo sí estoy viendo y sí está ahí, tú y yo no podemos trabajar. Se acercó el empleado, enfocó mejor su vista y dijo, sí, sí veo la mancha. Entonces le dijo, yo no esperaba que tú fueras experto o perfecto en lavar las alfombras. Solo esperaba en ti la suficiente humildad para entender de que siempre puedes aprender más y lo puedes llegar a hacer mejor. Entonces te voy a enseñar a quitar esta mancha. La quitaron juntos y entonces, obviamente, la mancha quedó bien. La mancha se quitó, la alfombra quedó bien y el cliente quedó satisfecho. ¿Cuántas veces no estamos nosotros en una circunstancia parecida a la historia que les acabo de contar? Y viene ahorita el Señor y les está diciendo a ustedes, hay muchas áreas de tu vida que están spotless, se dice en inglés, están nítidas, pero haciendo una inspección un poquito más cercana, hay un área en tu vida donde yo veo una mancha y te llama a ti y te dice, ¿la puedes ver o no la puedes ver? Y ahí es donde nuestro ego, nuestro endiosamiento es probado. Si nosotros sabemos que ahí está, pero queremos orgullosamente decir, no, yo no la veo, yo lo veo que al fin y al cabo toda mi vida está nítida, todo el mundo me lo dice, mi esposa me lo comenta, mis amigos me lo dicen, mis clientes, mis seguidores, mis proveedores, todo el mundo me dice que está bien, pero Jesús la está viendo y tú sabes que está ahí. Estás cayendo en orgullo y no estás permitiendo que el experto limpiador de manchas, que es Jesús, y que utiliza su propia sangre como el limpiador de las manchas de nuestro corazón y nuestro espíritu, pueda limpiar y dejarnos como realmente Él quiere vernos a nosotros. Para eso se requiere de humildad.
Yo he utilizado esta historia muchas veces en la iglesia, pero lo he utilizado honestamente más en mi trabajo secular como líder de una organización, porque le digo a las personas que si pueden ver el error que cometieron, y ahí puedo ver muchas veces el orgullo que tienen. A veces hay que confrontar así hasta las mismas personas que las que uno pastorea. ¿Se da usted cuenta de los errores que está cometiendo, del pecado que cometió? Porque si no empezamos con el reconocimiento de nuestras propias faltas, transgresiones, pecados, rebeldías o rebeliones, entonces Dios no puede trabajar en nosotros, porque no estamos negándonos a nosotros mismos, no estamos reconociendo humildemente nuestros errores. Y entonces, si no abrimos las puertas de reconocimiento, no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento no hay perdón, y si no hay perdón no hay gracia, y si no hay gracia no hay salvación. Por eso es importante que entendamos ese principio. Tenemos que nosotros reconocer si hay un área de nuestra vida donde Dios necesita intervenir, que lo dejemos hacer, reconociendo en primer lugar que sí podemos ver esa mancha de impureza y que tenemos que reconocer que solamente Él nos puede enseñar a cómo lavarla para que realmente estemos limpios delante de Él. Así que esa es la prédica o el mensaje de este jueves. Es un mensaje dirigido a una reflexión, una autorreflexión, que podamos realmente reconocer cómo está nuestra vida y que le entreguemos a nuestro corazón todo lo que le entreguemos al Señor todo lo que en nuestro corazón exista, por impurezas que hayan ahí, por manchas que hayan ahí. Y la verdad es que muchas veces las manchas son mucho más evidentes que esa que yo les mostré. Si realmente somos honestos y inspeccionamos varias áreas de nuestra vida, vamos a encontrar manchas mucho más evidentes y más agresivas, como cuando cae el vino tinto sobre una alfombra blanca. Y aún así la queremos esconder colocando una silla encima, una mesa encima, otra alfombra, un tapete encima de la alfombra para que nadie lo vea. Pero sabemos perfectamente bien que Dios sí lo mira. El reconocer ese principio tan elemental como de esta historia que les acabo de contar es la antesala a que Dios pueda trabajar en nosotros y que no nos convirtamos con el tiempo en líderes endiosados, pastores endiosados, jefes endiosados, papás endiosados, esposos endiosados, amigos endiosados, ovejas endiosadas, servidores endiosados. No importa el oficio donde tú te muevas, si no te das cuenta de este valioso principio, tú mismo te estás convirtiendo en el gigante que va a provocar temor o terror en otras personas, y a quien tarde o temprano Dios podrá llegar a enviar un David y te va a humillar y te va a botar, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque si no tratamos esto con tiempo, hay Davides buscando Goliates como nosotros, que nos pueden derribar, nos pueden botar, nos pueden dejar avergonzados. Así que antes de que sea demasiado tarde, mejor reconozcamos las áreas de nuestra vida que necesitan menguar para que Él crezca. Amén. Amén. Muy bien, no sé si alguien quiere agregar algo, compartir algo con respecto a este tema. ¿Alguien por ahí? ¿No? ¿Y yo, pastor? Dale, Luis Fer, dale. La verdad que estoy muy impactado por la palabra de hoy. Creo que la humildad nos caracteriza como cristianos, y me gustó mucho esa parábola o el ejemplo de la mancha que acaba de predicar usted. Y yo creo que esto también nos lleva a una reflexión a la santidad, ¿verdad? Definitivamente, como decía Sí. usted, una mancha, ¿verdad? Examinarnos a nosotros mismos. Me gusta mucho un versículo donde el rey David le dice a Dios: examina mi corazón, ¿verdad? Porque Oh, tal sí. vez Uh-huh. nosotros podemos caminar en nuestra propia opinión, como dice la Biblia, ¿verdad? Ser sabios en nuestra propia opinión, pero a lo mejor estamos haciendo algo incorrecto. Y en lo personal, pues me he dado cuenta que, y lo he dicho en varios grupos de hombres valientes, que leer la Biblia me enciende el chip como un detonador. ¿En qué puedo limpiar más mi corazón, más mi mente? Entonces, me gustó mucho la prédica de hoy, pastor. Creo que reforzó más mi fe, mi compromiso con Dios, y estoy muy agradecido, la verdad, por la palabra de hoy. Amén, gracias por tus palabras, qué bueno que fuiste bendecido. El salmo que citaste es el Salmo 139, si no estoy mal. Y en efecto, le tenemos que pedir a Dios que sea el examinador de lo que hay en nuestro corazón.
Amén. Gracias por tu aporte, Luis Fer. Muy, muy bueno. ¿Alguien más Gracias. quisiera compartir algo por acá? Decir algo, contar algo, pues en relación al tema, ¿verdad? Después pueden contar lo que quieran. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si les parece bien, vamos a orar para cerrar este tema esta noche. Y en mi oración es sincera, mis queridos valientes. Le pido a Dios que si es necesario que confronte, estorbe eh, un área de la vida de ustedes que necesita ser intervenida por este motivo que les acabo de predicar, que suceda ya y pronto. Porque lo que sucede es que el gigantismo solamente va incrementándose en la manera en que nosotros no somos intervenidos por el Señor y por el Espíritu Santo. Solo nos vamos haciendo cada vez más grandes o nos vamos creyendo cada vez más grandes de lo que realmente somos. Y queremos imponer esa marca en los demás a través de nuestras conductas, nuestras decisiones. Por eso hablaba sobre cómo se expresa. Y yo no le deseo a ninguna persona el estar en ese lugar donde Dios llega a tener un encuentro contigo y te confronta en esta área tan fuerte. Varios de ustedes, y ahorita no lo voy a volver a mencionar porque no quiero alargar más esto, pero seguramente han escuchado testimonios de su servidor contándole las veces en las que Dios me confrontó. Muchas de estas luchas o estas batallas las tuve hace más o menos unos 20, 25 años atrás, cuando Dios tocó áreas de mi vida donde me decía, te estás creyendo un gigante ante los ojos de los demás y si no te apuras, voy a enviar un David que va a derribar tu orgullo y vas a ser avergonzado. Así que sentí fuerte las palabras de Dios en aquel momento y dejé que el Señor trabajara o operara esa área en mí. Como lo dijo ahorita, Luis felicitó muy bien el Salmo 139, que me examinara y que trabajara esa área en mi vida. Le doy gracias a Dios porque si no hubiera ocurrido, sé que muchas de las cosas que he logrado hoy para el reino de Dios no habrían sido posibles porque él jamás hubiera confiado un ministerio, hubiera confiado un rebaño, hubiera confiado a sus hijos, ni siquiera para la bendición que he tenido con algunos de ustedes de poder oficiar, por ejemplo, sus bodas como la de Luis Fermega, Andrés, porque sé que Dios no me hubiera dado muchos privilegios que me ha dado porque he comprendido mi papel como hijo suyo y es que él siempre tiene que ser mayor que yo, siempre tiene que destacar más que yo mismo en cada una de las áreas que yo haga. Si estoy casando a una persona, si estoy dando administración, si estoy dando consejería, si estoy haciendo lo que sea, siempre el Señor tiene que resplandecer más que yo. Él es la luz, yo solamente soy un reflejo del resplandor del Señor. Así que le pido al Señor de verdad en la oración que voy a hacer, que si hay un área de sus vidas como la mía, fue confrontada hace tiempo atrás, que también tenga que ser confrontada por su espíritu, que lo hagan. Y si no, mejor busquen el reconocimiento, pídanle al Señor que revele esa área en su vida, pónganlos a los pies del Señor y van a ver cómo vienen nuevos niveles y dimensiones de bendiciones para ustedes por eso, porque Dios no le confió la tierra prometida a Goliat ni a los que tenían complejos egipcios, sino que se los dio a los hijos humildes que sí entendieron la bendición que tenían enfrente. Los demás no entraron. Así que para que puedan llegar ustedes a nuevos niveles de bendición y disfrutar las promesas de Dios, es importante que Dios opere en ustedes ahorita, antes de que sea demasiado tarde, antes de que ya estén listos para entrar en esas nuevas dimensiones de bendición y plenitud. Amén. Bueno, voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este grupo de valientes que se ha unido esta noche para poder recibir esta palabra o este mensaje tuyo, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder reconocer a veces, Señor, nuestra autograndeza, esas áreas de nuestra vida que tal vez necesitan de tu intervención para recordarnos sobre el principio de la humildad. Reconocemos, Señor, que tú eres el Rey soberano de nuestras vidas y que reinas y gobiernas en nuestro corazón. Permítenos trabajar en cualquier área de nuestro ministerio, cualquier área de nuestro llamado, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones personales, conyugales, familiares, Señor, o de amistad que necesitan ser intervenidas en este momento. Examina nuestro corazón, Señor, como lo dice tu palabra, y revélanos las áreas donde tú crees que estamos
endiosándonos, creciendo, Señor, donde estamos creciendo en orgullo y en vanidad. Y permítenos, Señor, a través de tu gracia y tu misericordia, poder arrepentirnos humildemente de nuestras acciones y nuestros pensamientos, alcanzar el perdón, Señor, y poder crecer a tu estatura, Señor. Permítenos vernos a nosotros mismos como tú nos ves, y que no sea nuestro ego alimentado por la opinión de otras personas, sino que sea nuestro corazón alimentado por lo que tú dices y piensas de nosotros, Señor. Somos tus hijos amados, y con eso tenemos ya complacencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.